Si muero hoy, moriría feliz. Cayo Jr. No fue solo una frase, fue una premonición suspendida en el aire, un eco que el fútbol tardó poco en convertir en tragedia, una de esas sentencias que leída después duelen distinto, como si el tiempo hubiera querido advertirnos y nadie supo escuchar. Corría el año 2015 cuando Chapecoense, el modesto club del sur de Brasil, alcanzaba uno de los hitos más grandes de su historia, la clasificación a la Copa Sudamericana de ese mismo año. Para el fútbol sudamericano era una historia romántica, para muchos de sus jugadores sería también la última cita internacional de sus vidas. La historia comienza a escribirse con tintas épicas el 25 de agosto de 2016. En la segunda fase del torneo, Chapecoense visitó a Cuiabá y cayó por la mínima, 1-0. En la revancha, en casa, el Chape se levantó con carácter y fútbol. 3-1, remontada y clasificación. El sueño seguía vivo. Un día antes, el 24 de agosto, otro protagonista iniciaba su camino. Atlético Nacional comenzaba su aventura en la Sudamericana frente al siempre complicado Bolívar, en la temida altura de La Paz. Fue un partido duro, de resistencia, de oxígeno escaso y temple abundante. Empató a 1 y en Medellín, en el Atanasio Girardot, el verde paisa hizo valer su casa y ganó 1-0 avanzando con paso firme. A esa altura aún no lo sabían, pero esos dos equipos, separados por fronteras, historias y realidades, estaban destinados a cruzar sus caminos para siempre en la memoria del fútbol. En los octavos de final, el primero en salir a escena fue Atlético Nacional. El 20 de septiembre visitó a Sol de América en Paraguay. El partido terminó 1-1. A los 14 minutos, John Mosquera adelantó a los colombianos, pero al minuto 89, Víctor Velázquez igualó el duelo, dejando la serie abierta. En Medellín no hubo duda ni sobresalto. 2-0 ganó el Atlético Nacional, con goles de Daniel Bocanegra y Orlando Berríos. Nacional avanzaba con autoridad. Un día después, el 21 de septiembre, Chapecoense enfrentaba algo mucho más grande que su historia, a Independiente de Avellaneda, el rey de Copa, el máximo ganador de la Copa Libertadores. En Argentina, el Chape resistió con valentía y logró un histórico 0-0. En Brasil, el guión se repitió, otro empate sin goles, todo se definía desde los 12 pasos. Ese lugar donde el fútbol se vuelve puro nervio y fe. Penales, silencio, latidos. Chapecoense ganó 5-4 y el continente entendió que ya no era solo una sorpresa, era una historia que merecía ser contada. Así llegaron los cuartos de final. Dos equipos avanzaban sin saber que el destino ya había escrito algo más grande que un resultado, más profundo que una copa. Uno levantaría el trofeo en medio del dolor, el otro quedaría congelado en el tiempo, convertido en un símbolo eterno. El 19 de octubre el calendario marcó algo más que una fecha, marcó el punto exacto donde el fútbol comenzó a jugar con el destino. Dos equipos, dos países, dos historias que avanzaban en paralelo sin saber que al final no estaría escrito con goles, sino con silencio. Los cuartos de final se abrían con un sueño compartido, levantar la Copa Sudamericana. El azar, caprichoso y cruel, quiso que Brasil y Colombia se cruzaran como rivales. Aún no sabían que al final del camino se unirían como hermanos por una causa infinitamente más grande que lo deportivo. Atlético Nacional viajó a Brasil para enfrentar a Curitiba en el estadio Couto Pereira. Fue un partido duro, tenso, de visitante. El gol de Miguel Borja adelantó al verde de la montaña, pero a los 85 minutos Yago igualó el marcador. El 1-1 fue otro golpe de autoridad fuera de casa. En Medellín el desenlace fue contundente, 3-1, triplete de Miguel Borja, goleador, líder, figura. El descuento de César González solo maquilló el resultado. Atlético Nacional estaba en semifinales firme, implacable, con la sensación de que aquel año nadie podía detenerlo. Mientras tanto, Chapecoense vivía su propia batalla en Barranquilla bajo el calor y la presión del Metropolitano. Cayó 1-0 ante el Junior con gol de Leiner Escalante. Fue una derrota que dolió, pero no quebró la fe, porque el Chape ya había aprendido a levantarse y se levantó como nunca. En casa, en una de las noches más brillantes de su historia, Chapecoense pasó por encima de Junior 3-0. Fútbol, coraje y convicción. Goles de Ananías, Gil y Thiago. Fue más que una victoria, fue una declaración contra todo pronóstico, dejando en el camino a gigantes del continente. El pequeño club del sur de Brasil estaba entre los 4 mejores de Sudamérica. El fútbol romántico seguía respirando. Las semifinales elevaron más aún la épica. Chapecoense debía enfrentar a otro coloso argentino, San Lorenzo de Almagro, en un terreno históricamente hostil para cualquier visitante. Atlético Nacional, por su parte, viajaba a Paraguay para medirse ante Cerro Porteño, el gigante guaraní. Sin saberlo, esa sería la última llave que se jugaría completa.
En Asunción el duelo fue áspero, cerrado, de dientes apretados. Cerro Porteño golpeó al final del primer tiempo, 45+4, Cecilio Domínguez marcó el 1-0, pero el fútbol caprichoso una vez más equilibró la balanza con un autogol de Álvaro Pereira. 1-1 en Medellín. Atlético Nacional hizo lo que mejor sabe hacer: controlar, resistir, cumplir. 0-0, gracias al gol de visitante, el verde avanzó a la final. Como en la Libertadores, el equipo colombiano confirmaba que 2016 le pertenecía, era sin discusión el mejor equipo de Sudamérica. Chapecoense tampoco dejó de sorprender. En Argentina, San Lorenzo golpeó primero con Cauteruccio, pero a los 62 minutos Ananía volvió a aparecer para escribir otro capítulo inolvidable. 1-1 en Brasil, el Chape sostuvo el resultado con el alma. 0-0, empate en la ida, empate en la vuelta, como Atlético Nacional, como si el destino ya los estuviera alineando. Así llegaron ambos a la final. Mismos caminos, mismos resultados, mismos silencios previo a la gloria. Pero esa final nunca se jugaría, porque el fútbol a veces se detiene, porque hay partidos que no necesitan disputarse para quedar grabados en la historia. La final estaba escrita en el calendario como cualquier otra: 30 de noviembre y el 7 de diciembre, dos fechas que prometían fútbol, estadio lleno y una copa en disputa. El primer capítulo debía jugarse en el Atanasio Girardot, en Medellín, con Atlético Nacional como local. La vuelta se trasladaría a Curitiba, en el estadio Mayor Antonio Couto Pereira, porque la Arena Conda, el hogar de Chapecoense, no cumplía con las exigencias para una final continental. Nada parecía fuera de lo normal, era fútbol, era rutina, era ilusión. Pero el 28 de noviembre de 2016 el destino decidió intervenir. Ese día Chapecoense emprendió el viaje hacia Medellín para disputar el partido de ida. No era un simple traslado, era el viaje más importante en la historia del club. A bordo iban futbolista, cuerpo técnico, dirigente, periodista y el personal de aerolínea La Mía. Un avión cargado de sueños. El avión nunca llegó. El accidente cobró la vida de 71 personas, entre ellas jugadores que horas antes hablaban de fútbol, entrenadores que soñaban con la gloria y periodistas que solo querían contar una hazaña. Sobrevivieron 4 futbolistas: Alan Ruschel, Jackson Foreman, Elio Ermito, Neto y Marco Danilo Padilha. Este último, el arquero que había sido héroe en la Sudamericana, luchó hasta el final y falleció más tarde en el lugar donde era atendido. Su última tajada había sido contra la muerte misma. El fútbol quedó en silencio. No hubo partido, no hubo estadio, no hubo rival, solo dolor. Entonces ocurrió algo que el deporte rara vez ofrece, pero que lo engrandece para siempre. Atlético Nacional, el finalista colombiano, pidió formalmente a la Conmebol que Chapecoense fuera declarado campeón de la Sudamericana, no como un gesto protocolar, sino como un acto de humanidad, como una declaración de principio. El 5 de diciembre la Conmebol oficializó la decisión: Chapecoense campeón de la Copa Sudamericana 2016, con todos los derechos deportivos y económicos correspondientes, en aras de enaltecer los valores de la paz, comprensión y juego limpio. Atlético Nacional, en reconocimiento a su solidaridad, se le otorgó el premio Centenario Conmebol del Fair Play, entregado por única vez, un trofeo que no se gana en la cancha, sino en el alma. Chapecoense, en homenaje eterno a sus caídos, modificó su escudo. 2 estrellas desde entonces lo acompañan, una blanca en lo alto como campeón de la Sudamericana, otra dentro de la letra F, recordando a los 19 futbolistas que ya no están, pero que jamás se fueron. Han pasado 9 años desde aquel destino fatal y el tiempo no ha borrado nada, al contrario, lo ha vuelto más claro. Y los valores del elenco colombiano quedaron grabados en la historia, porque ahí se demostró que más allá de la competencia, más allá de una copa en las vitrinas, hay cosas que infinitamente son más importantes. Y por eso aquella frase vuelve inevitable, la que alguna vez se dijo con una sonrisa tranquila y terminó convirtiéndose en legado: si muero hoy, moriría feliz. Porque hubo equipos que no ganaron títulos, pero ganaron la inmortalidad. Porque hubo un viaje que nunca llegó a destino, pero cambió para siempre la forma en que el fútbol entiende la palabra hermandad. Y porque desde entonces, cada vez que rueda la pelota en Sudamérica, Chapecoense sigue jugando, en la memoria, en el respeto y en la historia. Desde entonces Brasil y Colombia ya no solo comparten rivalidad, sino una hermandad eterna, una historia donde la copa dejó de ser lo importante, donde el fútbol entendió para siempre que hay victorias que no se levantan, pero se honran.